Amén. Bendecida mañana a todas mis amadas hermanas. Vengamos en oración para que sea nuestro amado en esta mañana hablando a cada una de nuestras vidas. Amado y precioso Señor, en esta hermosa mañana venimos ante tu divina y poderosa presencia. Señor, a presentarnos delante de ti y darte gracias por esta mañana hermosa que tú nos regalas en tu infinita misericordia. Mi amado Señor, me pongo en tus manos para que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, que ese propósito que tú tienes en nosotros se pueda cumplir, Señor, a través de este mensaje que tú traes a nuestras vidas, Señor. Que todo lo que tú quieres, Señor, que nosotros aprendamos, podamos, Señor, en verdad ponerlo en obra en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que podamos, Señor, ser fieles, servidoras tuyas, Señor. Y así como estamos viendo también a estos varones, Señor, que sé por la fe que tú levantarás poderosamente, Señor, y que el propósito que tú tienes, Señor, en cada varón se verá, Señor, se verá, Padre, por la fe nosotros lo estamos declarando, Padre. Estamos declarando, Señor, que ellos se levantan, Padre bendito, que ellos son tus ministros, que ellos son tus servidores, Señor, que ellos, Padre mío, se levantan con poder y con gloria, predicando tu palabra, Señor, así como lo hizo Epafras, Señor. Hoy, Señor, declaramos esa bendición en cada varón, Padre bendito de la gloria, que sé que tú ya tienes en tus manos, que sé que tú ya estás trabajando en cada uno de ellos, Señor. Yo te alabo por ello y te glorifico y te exalto, Señor, porque tú, Señor, eres nuestro Dios que nos ayuda, que nos ilumina, Señor, que nos da, Padre Santo, todas las bendiciones que nosotros necesitamos. Señor, también te ruego que tomes el control en estos momentos Señor, de esta enseñanza, que tú quites todo estorbo, Padre, todo lo que puede interrumpir tu palabra, que tú lo quites, Padre Santo, que tú seas limpiando, Señor, estos minutos, estos segundos que se van a ocupar, Padre mío, para compartir tu palabra, para traer tu palabra, Señor. Dios bendito de la gloria, usa mi vida, usa mis labios, usa mi corazón. Dios bendito, aquí están, te los entrego a ti, Señor, y también bendice a cada hermanita, Padre, que ella está con ese corazón dispuesto, Señor, para oír tu palabra. Nos ponemos en tus bellas manos, amado Rey. Muchas gracias por todo, mi Señor. Amén y amén. Gloria sea a Cristo. Pues nuevamente, mis amadas hermanas, que el Señor les bendiga. Eh, Hoy continuamos estudiando, que vamos a estar conociendo cómo era Epafras. Bueno, era un fiel ministro de Cristo y mostraba su amor. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 7 y 8 nos dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ya desde el inicio que la palabra nos está mostrando cómo es este varón, nos empezamos nosotros a dar cuenta quién era Epafras y vamos a ir, ¿verdad?, descubriendo en verdad cómo este varón servía al Señor antes que al apóstol Pablo, antes que a otro siervo del Señor. Él se había propuesto en su corazón servir
al Señor de todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Y eso es lo que nos muestra aquí, verá la palabra, que en verdad en su corazón había mucho amor para Dios y para los hermanos, que es precisamente lo que se necesita para tener ese amor, tener ese interés en la obra del Señor, que no se pase desapercibido las necesidades, las cosas que se necesiten, sino que esté ahí, ¿verdad? La persona para lo que se está necesitando. Y bueno, Epafras era precisamente eso y aún más, porque en su corazón abundaba mucho el amor de Cristo. Y bueno, Epafras, su nombre significa cubierto de pluma, amable, encantador. Al parecer era un nativo de Colosas. La ciudad de Colosas estaba en la parte sureste de Asia Menor, en Frigia, a orillas del río Lico. La ciudad estaba junto a la Odisea y Herápolis. Es posible que Epafras se convirtiera a Cristo después de haber recibido el anuncio del Evangelio a través del ministerio del apóstol Pablo, seguramente en Éfeso, ya que Éfeso también estaba cerca de Colosas. Probablemente ahí fue donde este varón oyó, ¿verdad? Oyó de la palabra del Señor, oyó el mensaje de salvación y él entregó su corazón, su vida a Cristo. Tuvo el privilegio de fundar la iglesia de Colosas, fue pastor. Él era pastor precisamente de esa iglesia en Colosas. Él estaba ahí ministrando al Señor. Ahí es donde él servía, ahí es donde él daba, ¿verdad? Todo lo que en su corazón había para la obra del Señor. Él ahí estaba sirviéndole al Señor en esta ciudad de Colosas. Un siervo que sabía amar, eh, un intercesor. En verdad, todas estas cualidades las podemos ir viendo en este varón como era. Y precisamente es lo que se necesita hoy en día para poder servir al Señor, que seamos personas que amemos, que en verdad amemos al Señor, amemos su obra, porque cuando va a haber amor, vamos a saber nosotros proteger la obra del Señor, en lo que veamos que no está bien, nosotros vamos a estar ahí para que todo, ¿verdad?, esté bien. Y precisamente este varón amaba mucho la obra del Señor. En él había mucho amor hacia los hermanos, aunque posiblemente, ¿verdad? Había dificultades, había problemas, pero no por eso él menguaba su amor, o no por eso él ya no amaba a los hermanos, a la iglesia, sino que él estaba ahí, aunque era probado ese amor que él sentía, él estaba ahí, él permanecía ahí. Era un intercesor y esto es algo bien valioso cuando una persona está intercediendo, está orando, ¿verdad? Está clamando al Señor, eh, como él lo hacía, porque él lo hacía con todo corazón. Su intercesión eran muy profundas. En verdad, sentía, cuando él oraba, podía derramar su alma delante del Señor, eh, para con los hermanos, para con la iglesia. Entonces, él era un varón de oración,
un varón de fe, un fiel ministro de Cristo, un ejemplo para los pastores y siervos del presente. O sea, si nosotros eh, quisiéramos, ¿verdad?, imitar, podríamos imitar este servicio que Epafras hacía al Señor, hacía, ¿verdad?, a él, porque él sabía a quién estaba sirviendo, y esto es bien importante saberlo cuando sabemos nosotros por quién estamos trabajando, por quién estamos haciendo las cosas, eh, por quién estamos nosotros haciendo esa labor, quién es nuestro Dios, quién es ese Señor y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando hay ese grande amor de precisamente de lo que Dios hace en nuestra vida, porque esto nos mueve a trabajar en la obra del Señor. Cuando el Señor está, ¿verdad?, en nosotros, y podemos nosotros reconocer verdaderamente quién es Dios, quién es el Señor en mi vida y lo mucho que Él hace por mí. Bueno, lo vamos a demostrar precisamente en ese servicio a Él. Ahí va a estar nuestro agradecimiento, porque pues no podemos pagar con nada lo que el Señor ha hecho por nosotras. No podemos pagar. No hay un precio que podamos nosotros pagar. El Señor lo ha dado todo, todo por cada una. Entonces, lo único que puede haber en nuestro corazón es gratitud al Señor. Y como podemos ver aquí hay Epafras, en su corazón había mucha gratitud, mucho agradecimiento al Señor, mucho amor a la obra y mucha dedicación que él había puesto, ¿verdad? Que en verdad en el lugar donde el Señor le había puesto, él estaba llevando a cabo muy bien ese servicio. Él era muy responsable, una persona que en verdad estaba cuidando del rebaño del Señor, de la obra del Señor. Él estaba muy pendiente de todo lo que estaba sucediendo. Y no tan solamente él estaba trabajando en Colosa, sino que también en la Odisea y en Herápolis estaba llevando ese evangelio, esa palabra, porque él no estaba quieto. Él no se conformaba con solamente estar en Colosas, sino que sus alrededores él podía ver esa necesidad de la palabra, podía notar que hacía falta que se llevara esa palabra, ese mensaje de salvación a los vecinos, a las personas que él veía, ¿verdad? Ahí, esas personas necesitadas. Y él era el que llevaba ese mensaje, porque lo menciona, ¿verdad? Cuando llega con Pablo y da ese informe, ¿verdad? De cómo está la iglesia. Entonces, podemos ver que él era un varón muy trabajador en la obra del Señor, muy responsable. Había en verdad tomado muy en cuenta con mucha responsabilidad lo que Dios había puesto en sus manos. Él lo estaba llevando, ¿verdad?, al Señor, todas esas necesidades que él veía ahí, y precisamente había sido una persona que estaba enseñando muy bien la palabra en, en el rebaño, una persona que llevaba la palabra como era, sin quitarle, sin añadirle. Por eso, ¿verdad?, vemos desde el versículo que iniciamos este estudio que dice Pablo, como lo habéis aprendido de Epafras. O sea, él enseñaba a la iglesia cuál es la verdadera doctrina, cuál es el verdadero
conocimiento en la palabra del Señor. Él había en verdad puesto en esos corazones lo que es la palabra de Dios. Él se preocupaba por eso, en enseñar, en que ellos en su corazón tuvieran en verdad la palabra de Dios. Esa palabra que si cuando está bien fundada, cuando hay una muy buena enseñanza, pues difícilmente se moverá de las corrientes que hay en el mundo, de otras cosas que puedan venir, permanecerán firmes en su fe. Pero cuando no hay un buen fundamento, pues vienen las corrientes y se dejan llevar. Entonces, lo que él hacía, ¿verdad? Y había enseñado precisamente era la sana doctrina, la palabra del Señor. La relación entre Epafras y Pablo era realmente muy sólida y el apóstol reconoció en Epafras a un compañero muy valioso. Por eso Pablo le llama nuestro consiervo amado. Aquí encontramos otra palabra clave, aquí verán este versículo 7. Y bueno, tenemos la definición precisamente de consiervo, porque es la palabra que le dice Pablo a Epafras, que es un consiervo amado. Bueno, ¿qué es un consiervo? Es un siervo o esclavo juntamente con otro u otros de un mismo señor o amo, uno que está hombro a hombro entre la batalla, uno que desarrolla la misma labor. Pablo está reconociendo en Epafras a un verdadero siervo de Dios. Él le llama consiervo amado. Él está dando ese testimonio de él que está en el mismo servicio. Así como Pablo le estaba sirviendo al Señor, a ese nivel también estaba Epafras. Él está diciendo, él está sirviendo al Señor, así como yo le sirvo. Él es un siervo de Dios. Él es una persona que está trabajando por la misma causa, que es el evangelio. A ese nivel está Epafras. Y en verdad él lo testifica, ¿verdad? Lo testifica a los hermanos de la iglesia, porque le da esta valiosa palabra para poderlo reconocer de esta manera. Y es porque él en verdad estaba trabajando así. Y qué hermoso es cuando se tiene precisamente este concepto de alguien que está trabajando a la par, ¿verdad? De un siervo de Dios, de una sierva de Dios, que puede, ¿verdad? Decir, eres mi consiervo, eres mi ayuda, eres el que está ahí. Sé que puedo eh, darte algo y poder confiar y tú lo vas a hacer, encomendarte algo y tú lo vas a hacer. Y es tan hermoso cuando se tiene a una persona en quien uno puede decir, yo sé que si le encomiendo algo lo va a hacer, no va a quedar mal, sino que va a cumplir con el compromiso, va a ser fiel y se puede ver esos fundamentos pues bien arraigados de que no tan fácilmente se va a mover esa persona, ¿verdad? De otras cosas, de lo que pueda oír o ver, sino que en verdad esa fe en el Señor está bien fundada. Y Pablo daba ese testimonio con él, que era su consiervo, que era esa persona que estaba con él hombro a hombro, trabajando en la obra del Señor. Además, Pablo indica que Epafras había sido su compañero de cárcel. Ahí lo habla en Filemón 1:23. Dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Esto lo dice ahí en Filemón 1:23.
Sabemos que Epafras visitó al apóstol Pablo en Roma mientras estaba en prisión. Ya en Roma, Epafras informó a Pablo sobre el progreso del evangelio y las condiciones de la iglesia en la región de Colosas, Laodicea y Herápolis. El informe de Epafras motivó a Pablo a escribir la carta a los colosenses con el objetivo de corregir algunos errores doctrinales que se estaban colando en aquel candelero. Eh, Sabemos que Epafras, ¿verdad?, estaba ministrando en Colosas y Pablo estaba en Roma y estaba en prisión, pero él se dispuso en su corazón ir a donde estaba Pablo, que era en Roma, y poder eh, conversar con él, informarle de lo que estaba sucediendo, porque en verdad era una iglesia que estaba pues en prosperidad, estaba bien fundada, pero aún así estaban habiendo problemas, estaban introduciéndose en la iglesia otras enseñanzas, otras doctrinas que se dio cuenta Epafras de lo que estaba pasando, que aún con todo lo que, ¿verdad?, se conoce del Señor, se sabe que Él es el todo, aún así había personas que estaban dando lugar a precisamente a las filosofías, como lo dice aquí en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Precisamente esta era la preocupación de Epafras, porque estaba infiltrándose esto, estaba entrando en la iglesia, que no era suficiente Cristo, que no era suficiente lo que el sacrificio que el Señor había hecho. Entonces, él se interesa mucho en esto, en que esto no continúe, en que esto no sea así, porque en verdad sabemos nosotros, hermanos, que el Señor es suficiente. Fuera del Señor no hay nada más que nosotros podamos nosotros necesitar. El Señor lo llena todo. El Señor es todo. No podemos nosotros decir, ¿verdad? Fuera de la Biblia, fuera de la palabra, que vamos a hallar nosotros consuelo o vamos a hallar nosotros otra solución. Todo está en la palabra, todo está ahí. Y aunque muchas veces se tenga más letra, más enseñanza, más conocimiento de otras cosas, de como lo menciona Pablo aquí, que, que son rudimentos del mundo y no según Cristo. Es lo que muchas veces se tiene que tener ese cuidado, ¿verdad? Porque se tiene otros conceptos o cuando alguien dice, no, pues esta persona a lo mejor está más estudiada, está con más preparación, tiene más conocimiento y se puede hacer a un lado lo que el Señor en verdad trae a nuestra vida. Tenemos que tener mucho cuidado sobre eso y pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento de poder nosotros conocer, ¿verdad? Cuando nuestro Señor está hablando nuestra vida, está trayendo esa palabra de poder, de unción, de liberación en nuestra vida. Y pues en la iglesia de Colosas estaba surgiendo este detalle, este problema de que había personas que no estaban firmes en su fe, porque es lo que nos puede mostrar esto, que empezaron
a dejar que se infiltrara estas cosas, ¿verdad? En la iglesia. Y si esto no se le daba una solución, pues iba a causar daño en en el futuro. Entonces, este informe hace que Pablo pueda escribir esta carta a, a los colosenses y en verdad mostrar, ¿verdad? Que en el Señor es suficiente todo lo que en la palabra nosotros encontramos es más que suficiente. No hay más sacrificio que se pueda hacer, solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos limpia, ese sacrificio que Él hizo en la cruz, que en Él hay salvación, que en Él hay perdón de pecados. Solamente en el Señor, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar la salvación de nuestras almas. Epafras estuvo con Pablo cuando el apóstol escribió su carta a los colosenses y también su epístola a Filemón. Aquí en Colosenses 4:12 nos dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Siempre rogamos encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Aquí nos muestra de la forma en que oraban, ¿verdad? Al Señor por ellos, para que estuvieran firmes, para que estuvieran completos, para que estuvieran con esa seguridad, ¿verdad? En el Señor. Y precisamente es lo que él hacía, ¿verdad? Orar al Señor, clamar al Señor por, por la iglesia. Bueno, así es probable que Epafras se sometió a un encarcelamiento voluntario para permanecer cerca de Pablo y ayudarle. Eh, Vemos que esto pues también lo hizo Epafras. Él no fue encarcelado, eh, ahora sí que fue arrestado, sino que él de su voluntad quiso estar ahí con el apóstol Pablo para ser ese servidor, como vemos que ya lo estaba haciendo. Bueno, él se dispuso en su corazón estar ahí. Eh, el que estaba, ¿verdad? Ahí en prisión era Pablo, y precisamente por llevar el evangelio, por predicar la palabra, es que él estaba ahí. Y ahí también estaba Epafras, ahí también estaba en prisión, pero como sabemos que la palabra no está presa, la palabra tiene poder, la palabra libera. Y ahí en esa prisión, ahí en ese lugar, eh, Pablo, lleno del Espíritu Santo, escribe esta carta a los colosenses. Y si nosotros hemos leído esta carta, vemos todo lo que él puede decirle a los hermanos, a la iglesia, todas esas palabras de sabiduría, esas palabras de poder, que en verdad nosotros empezamos a leer y empezamos a ver, a como abrirse nuestros ojos de lo que el Señor en verdad ha hecho y hace en nuestras vidas y en quien debemos nosotros de creer. Características de Epafras. Número 1. Epafras, un verdadero seguidor del Señor Jesucristo. Esto nos lleva a concluir que Epafras puso por encima de todo su compromiso con el Señor, enfrentándose a todas las dificultades y restricciones que se imponían a los que se convertían al Evangelio en la provincia de Roma. A él no le importó nada, ¿verdad? De que si había que sufrir, que si había dificultades, él estaba firme. Él
se mostró como lo que él era, un siervo de Dios, un seguidor de Jesucristo. Él estaba firme en su fe a pesar de muchas cosas que él estaba viviendo, en las cuales él se estaba enfrentando. Él estaba firme, él estaba fiel, él estaba en todo momento, en todo tiempo, ¿verdad? Con esa confianza en el Señor, que el que lo había llamado era fiel, que el que le había dado, ¿verdad? Entregado en sus manos ese trabajo, era fiel. Él en eso estaba confiando, en ese Señor Dios Todopoderoso. Número 2, Epafras fue alguien comprometido con el verdadero evangelio y con la sana doctrina. En la iglesia de Cristo, esto explica la designación que el apóstol le atribuye cuando dice que es un fiel ministro de Cristo. Si algo era lo que a Epafras le gustaba mucho hacer, era predicar el evangelio, llevar la palabra del Señor de salvación a las demás personas. Esto era lo que a él le encantaba hacer, llevar ese evangelio, compartir lo que el Señor había hecho en su vida, de la forma en que Dios había obrado en él, había cambiado su vida, lo había transformado. Ese mensaje a él lo tenía en su sangre. Él anhelaba, él amaba mucho, mucho llevar esa palabra de salvación. Y por lo mismo nos dice, ¿verdad? Que le vuelve Pablo a decir que es un fiel ministro de Cristo. Y ahorita más adelantito precisamente vamos a ver lo que es un ministro, ¿verdad? Y por qué Pablo le dice así a él, porque es una persona que pues anhela a servirle al Señor. Número 3, Epafras era una persona celosa y preocupada por la salud espiritual de los cristianos. Epafras siempre luchaba por los creyentes en oración para que se mantuvieran plenamente convencidos, firmes, cumpliendo la voluntad de Dios. Eh, Él estaba siempre en oración al Señor, él estaba siempre en esa intercesión, ¿verdad? Por los hermanos que habían creído en su palabra. Él estaba ahí, clamando al Señor, preocupado, ¿verdad? Por esa salud espiritual, por ese crecimiento espiritual, porque se mantuvieran fieles y firmes en lo que habían creído en la palabra del Señor. Bueno, ¿qué es ser un ministro? Es un servidor. Esa es la, la respuesta, un servidor. Pero bueno, dice, es aquella persona encargada de los actos de culto y de los intereses pastorales, servicio y entrega a la comunidad a la que pertenece. Persona creyente autorizada por una iglesia u otra organización religiosa para realizar funciones eclesiásticas, como puede ser la enseñanza de las creencias. Precisamente Epafras enseñaba, ¿verdad? Su servicio era enseñar la palabra. También indica sencillez, humildad, disponibilidad y generosidad. Y, y todo esto Epafras lo hacía, tenía esa disposición, tenía esa humildad, tenía esa sencillez y tenía esa generosidad. Tenía todo esto para el servicio al Señor. Él estaba disponible al momento que se requería su servicio.
de su presencia, Él estaba ahí. Era él no decía, no, ahorita yo no puedo, no tengo tiempo, estoy haciendo otras cosas, después que me desocupe. No, él estaba dispuesto, él estaba con la disposición siempre al servicio de Dios. Si había algo que era prioritario para él, era precisamente el servicio al Señor. Era lo que él tenía por primer lugar. Todo lo demás podía esperar, todo lo demás se quedaba para después, pero lo que era, verdad, en el servicio estaba ahí. Y qué hermoso es conocer todo esto cuando un varón, verdad, ama al Señor, como lo hizo Epafras. No obstante, el trabajo fundamental que tenía que realizar era el de predicar y enseñar las buenas nuevas del reino de Dios. Y esto también en nosotros tiene pues, que surgir ese amor, ese interés en que se le lleve la palabra del Señor a las personas, ¿verdad? Que tienen esa necesidad, que no podamos cerrar nuestros ojos, oídos a la necesidad que está clamando porque se predique la palabra, porque se lleve el mensaje. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos tener esa disponibilidad, esa generosidad, esa sencillez, que en verdad que en nosotros, en nuestro corazón, sientamos esa necesidad de llevar la palabra de Dios, así como un día lo hicieron con nosotras, así como un día nosotros escuchamos, así como un día alguien te predicó, alguien me predicó, y Dios usó a esa persona para que lo hiciera y para que yo pudiera escuchar la palabra, que también hoy nosotros podamos ser ese instrumento del Señor para poder compartir la palabra. Y más que nada, amadas hermanas, orar, orar por esos varones que se levanten precisamente para el servicio al Señor. No tener la mentalidad de que eh, va a ser para una, sino para el Señor. Que esos varones amen la obra de Dios, que esos varones tengan esa disposición, tengan ese amor por la obra del Señor. Dios lo hace cuando se clama, cuando se ora, cuando se intercede, en verdad al Señor, pedirle que Él haga esa obra gloriosa, porque precisamente estamos viendo hombres fieles, ¿verdad? Cómo le sirvieron al Señor, cómo en sus corazones estaba disponible para el servicio al Señor. Y es lo que le estamos pidiendo a nuestro Dios, que levante esos varones, que levante, porque Él lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible para Dios hay. Pero es necesario venir en oración, es necesario interceder al Señor, es necesario venir a hacerlo para que el Señor sea obrando en esos corazones, hablando a esas vidas, porque Él lo hace. Entonces es tan importante, ¿verdad? Lo que es ser un ministro, que es un servidor. Y le pedimos al Señor que Él sea, ¿verdad? Que Él levante a esos ministros, a esos consiervos, como ya el Señor nos ha enseñado en esta mañana, eh, lo que es para Él consiervo, lo que es para Él un ministro, un servidor, un corazón dispuesto a la obra del Señor. Pero también tenemos otro punto más que es muy importante,
es la importancia de un buen testimonio. Cuando nuestro carácter, conducta y conversación corresponden con quienes somos, en Cristo tenemos un testimonio que anima a otros cristianos y atrae a los no creyentes al Salvador. Nos habla aquí en Primera de Tesalonicenses del 1 al 10 y lo voy a leer, hermano. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Gloria a Dios. Amén. Un testimonio es un relato de lo que una persona ha visto o experimentado. Para nosotros los cristianos es una declaración de quién es Cristo y de lo que ha hecho en nuestra vida. La autenticidad de nuestro testimonio se evidencia de tres maneras. Número uno, el carácter. Comenzando en el momento de la salvación, el Espíritu Santo comienza el proceso de conformarnos a la imagen de Cristo. Entonces nuestra mentalidad debe alinearse más y más con la Biblia. A medida que eso sucede, las actitudes pecaminosas serán reemplazadas por las piadosas y nuestro cambio interno se manifestará externadamente. Nosotros al venir al Señor, precisamente ese carácter, el Señor lo tomará para que haya ese cambio, ¿verdad? En nuestra vida. Y sabemos que precisamente lo hace, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que trabaja en nuestras vidas, pero también pues darle ese lugar, ¿verdad? Que se haga ese trabajo en nosotras. Nosotros sabemos si hay algo ahí que tiene
que salir, que ser quitado, bueno, que sea reemplazado, como nos dice aquí la enseñanza, ¿verdad? Que sean reemplazadas aquellas actitudes pecaminosas por las piadosas. Y de esta manera, ¿verdad? Nuestro cambio interno también pues será manifestado en el externo, por fuera, ¿verdad? Lo que el Señor hace por dentro se manifiesta por fuera. Número 2, en la conducta. La manera en que actuamos debe confirmar quiénes somos en Cristo. Si obedecemos los mandatos de Dios, solo de vez en cuando, pero lo ignoramos el resto del tiempo, nuestro testimonio será hipócrita. Es tan importante también, ¿verdad?, entregarle al Señor la conducta, cómo estamos nosotros comportándonos y de qué manera también estamos obedeciendo los mandamientos del Señor, si lo estamos poniendo en obra o no en nuestra vida. Si en verdad el testimonio, ¿verdad?, de la palabra del Señor está reflejándose en nuestro comportamiento. Si estamos nosotros cumpliendo en la palabra del Señor, si la estamos viviendo, ¿verdad?, si se está haciendo real en nuestra vida. Número 3, en la conversación. Aquí tenemos una cita bíblica que es Mateo 12:34, donde el Señor habla, ¿verdad?, muy fuertemente y les habla, ¿verdad?, a esos fariseos y les dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El que conoce precisamente los corazones es Dios, y él sabe que si se está hablando con dulzura o con palabra buena, pero en el corazón es malo, el Señor ahora sí que reclama eso, de que no sea así, de que en nuestro corazón haya ese cambio, esa transformación, para que pueda salir de nosotras esas palabras buenas, esas palabras sanas. Cuando el corazón está sano, pueden salir palabras buenas, palabras que en verdad lleven ese consuelo, esa palabra que dé gracias a cuando se está escuchando una persona, pueda decir: gracias por lo que me dijiste, gracias porque esas palabras es lo que yo necesitaba oír. Entonces nos dice: un corazón transformado debe rebosar de palabras amables y ser rápidos para hablar a otros del Salvador, quien nos rescata del pecado y de la condenación. Eso debe ser nuestra conversación, ¿verdad? En lo que el Señor hace, en esa transformación, que abunde en nuestra boca para hablar precisamente de esos testimonios que el Señor ha hecho en nosotras. Cuando nuestro carácter, conducta y conversación corresponden con quienes somos en Cristo, tenemos un testimonio que anima a otros cristianos y atrae a los no creyentes al Salvador. Gloria al Señor. Al igual que Epafras, tú también puedes servir al Señor fielmente en todas las cosas y que trabajes para la obra de Cristo hasta el final. Alabado sea su nombre. En verdad, mis hermanas, es la enseñanza que el Señor trae en esta mañana para cada una de nosotras, y que nuestro corazón, nuestro amado, haya hablado nuestra vida. Y en verdad deseo con todo mi corazón que se haya cumplido ese objetivo de nuestro amado Señor para con nosotras,
que lo que Él ha hablado en nuestra vida lo pongamos en práctica en cada una de nosotras, porque es el Señor hablando. No somos nosotras, es el Señor el que trae la palabra, es el Señor el que conoce esos corazones, el que sabe todo, el que conoce todo y el que sabe si se está clamando precisamente por, por esos varones que le sirvan a Él, que le sirvan a Él, que en verdad sean salvos, que en verdad amen, amen la obra del Señor, estén en ese servicio al Señor. Él sabe todo y traigamos al Señor, mis amadas, esta oración delante de Él, donde vamos a clamar precisamente por esos varones que el Señor levante con poder y gloria. Amado Rey del cielo, en esta mañana, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por traernos la enseñanza de tu siervo Epafras. Gracias, Señor, porque pudimos conocer lo que él hizo, Señor, Padre mío, en ese ministerio que tú le diste. Gracias, Señor. Gracias porque hoy nosotros podemos conocer y saber, Padre mío, que hay varones fieles, Señor, que hay, Señor, varones, Padre mío, que se levantarán, Señor, porque aquí está cada una de mis hermanitas representando a su esposo, Señor, que por fe creemos que son levantados para ti, Señor, para tu servicio, Padre bendito, para tu gloria y para tu honra y para tu alabanza, Señor, porque sabemos que cuando un varón se va a levantar, Padre, Señor, sucederán cosas maravillosas, cambiará todo, Señor. Y por la fe nosotros creemos que sucede, Padre bendito. No por lo que están viendo nuestros ojos, no por lo que vemos alrededor, no por lo que está pasando, Señor, no. Padre bendito, creemos en que tú lo haces, Señor, en que tú levantas, Padre, a esos Epafras, Señor, que tú los levantas, Padre bendito, en la gloria, que tú pones tu Espíritu Santo sobre ellos, Dios, que tú cambias su mentalidad, que tú cambias su corazón, que tú lo haces, Señor, que tú lo haces ahí donde estén, ahí donde se encuentren, Padre bendito, por nombre, por apellido, Señor. Yo te clamo por ellos, Padre, que tú seas obrando, que tú seas trayéndolo a ti con esos lazos de amor, Señor, que tú seas usando esas vidas poderosamente, Padre, porque entonces, Señor, será un matrimonio que te sirva, que te alabe, que te glorifique, que te exalte, Señor. Trae esos varones, Padre mío, a ese servicio tuyo. Bendito Rey del cielo, Dios bendito de la gloria, solo tú puedes quebrantar todo yugo, toda cadena, romper, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Dios, hoy los cubrimos con tu sangre preciosa. Hoy pedimos que el propósito en cada varón se cumpla, Señor, fielmente como tú lo dices en tu palabra, Padre. Que se cumpla, Señor Jesucristo. Oramos por ellos, Padre, para que sean salvos, Señor, para que vengan a ti, Señor, para que puedan ellos un día predicar tu palabra, expandir tu palabra, Señor, y que ese anhelo, así como lo tenía Epafras, pueda ser también en ellos, Señor. Yo te lo pido humildemente, Padre, que seas tú obrando, que seas tú transformando, que seas tú haciendo esa obra gloriosa y perfecta, como solo tú lo sabes hacer. Amado Rey, muchas gracias por tu palabra y por la enseñanza. Gracias por cada una de mis amadas hermanas que se ha dado cita aquí para estar delante de tu presencia. Muchas gracias porque tú nos ayudas y nos sostienes, Señor. Lo que resta de este día, Padre, bendícenos, ayúdanos, Señor, al llegar la noche, Padre. De igual manera, mi Dios, nos ponemos en tus manos y que todo sea, Señor, de bendición en nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones, mis amadas hermanas. Amén.